Hola queridos alumnos, aquí el profesor Mario de Español, haciendo esta clase de español para nivelar alumnos que están con algún problema en esta disciplina porque no tuvieron antes clases. Espero de una forma rápida y simple poder darles la base o los conocimientos básicos de la lengua española para poder estar al nivel de los colegas. Bienvenidos y espero que aprovechen bien estas clases de español. Bien, vamos a comenzar trabajando un texto de presentación de redes sociales como este que tenemos aquí, simplemente como un ejemplo. Naín hace 12 días. Me llamo Naín, tengo 16 años y soy mitad marroquí y mitad español. Soy de Valencia y vivo en Madrid. Soy estudiante y juego al fútbol. Hablo español y árabe. Estudio inglés y chino. Comprendo el portugués. Vamos a comenzar trabajando los verbos que aparecieron en este texto. Reparen que son son verbos básicos y que lo usamos para presentarnos. Verbos como llamarse, que es un verbo pronominal, el verbo tener, que en esta persona que aparece aquí en primera persona es un verbo irregular, el verbo ser, también verbo irregular, el verbo vivir, que recuerden equivale a morar. En español vivir, vivo en Teresina, moro en Teresina. Verbo jugar, que es realizar un juego, practicar algo en este juego deportivo. Hablar, que es un verbo regular, hablo, falar, verbo estudiar, que igual que en portugués, un verbo regular, y comprender. Bien, vamos a continuación a presentar la conjugación de estos verbos en presente de indicativo, que es el tiempo que está aquí, y también les voy a dar una actividad a seguir. En este slide estamos presentando los verbos que acabamos de destacar anteriormente y que en presente indicativo tenemos hablar, comprender y vivir, que podemos usar como modelo de todos los verbos regulares en presente. Y tenemos esa conjugación. Yo separé la desinencia por una cuestión didáctica nada más no es para estar separado, como el verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla, hablamos, habláis, hablan. Todos los verbos de primera conjugación, por ejemplo, como estudiar, cantar, bailar, son regulares, siguen ese paradigma. Yo bailo, tú bailas, estudiar, yo estudio, tú estudias, él estudia, y así por diante. O sea que es un paradigma a seguir. Para los verbos de segunda conjugación, el paradigma es comprender. Yo comprendo, tú comprendes, él comprende, comprendemos, comprendéis, comprenden. Verbos regulares seguirán ese paradigma como beber, yo bebo, tú bebes, correr, yo corro, tú corres, etc. Verbo vivir, tercera conjugación, ese es el paradigma de los verbos regulares. Yo vivo, tú vives, él vive, vivimos, vivís, viven. Así como partir, parto, partes, parte, abrir, abro, abres, abre. Entonces seguimos ese paradigma para todos los regulares. A continuación tenemos algunos verbos irregulares, como el verbo tener, que reparen, en primera persona aparece una G, una Y, que no aparece en el infinitivo, es tener, tengo. Eso aparece en la primera persona. Después tenemos otra irregularidad, en vez de decir tenes, digo tienes y tiene. Reparen que aparece un I y formando un diptongo en ese caso. Después tenemos, tenéis y nuevamente tienen. Entonces, esa irregularidad que ya vamos a ver aparece en muchos verbos. El verbo ser, que es totalmente irregular, yo soy, tú eres, cuidado aquí con esto, tú eres, él es, nosotros somos, sois y son, cuidado con esa tercera persona. Verbo jugar, tiene una irregularidad, reparen que en el infinitivo es jugar. Yo digo, yo juego, apareció un diptongo,
de U se transforma en ditongo UE. Juego, juegas, juega. Eso aparece en las tres primeras personas. Después tenemos jugamos, jugáis, juegan. Reparen que la diptongación, el diptongo aparece en primera, segunda, tercera del singular y tercera del plural. No acontece eso en la primera y segunda del plural. Y el último es un verbo regular, solo que es un verbo pronominal. Reparen que los pronominales van a tener SC en la forma infinitivo. Y significa que cuando lo conjugo debo acrecentar los pronombres oblicuos. Me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos o llamáis, se llaman. Recuerden que esa doble L del español en España se pronunciará llamarse. En países americanos, como el caso de Argentina, como si fuese una J, llamarse. Ahí cualquiera de las dos pronunciaciones son aceptables. Ahora les voy a pedir que realicen esta actividad práctica. Hagan su propia presentación siguiendo el modelo en primera persona, ese modelo de Naim, yo me llamo, etc. Y uno en segunda persona para practicar los verbos que acabamos de ver. Entonces en primera persona y en segunda persona me colocan esa actividad. Después me presentarán para solo conferir qué están haciendo, qué están dedicándose. Buen trabajo ahí. Vamos a ver a continuación, como destaqué en el texto de Naim, la presencia de un artículo, el portugués. El portugués que ese el corresponde a los artículos definidos de la lengua española. Y como ustedes ven en el recuadro, en el resumen ese gramatical, el corresponde a o do portugués, los corresponde a os, la a la forma a de portugués y las as. Entonces, eso es la correspondencia. Solo que en español aparece un lo que es una partícula neutra. Cuidado, eso puede dar confusión porque ese lo en principio tiene bastantes restricciones. Lo no es artículo masculino, es artículo neutro. Entonces, no podría decir, como digo, como está ahí, lo libro, errado. Libro es sustantivo, por tanto debe ser el libro. Entonces quiere decir que lo no puedo usarlo con sustantivos. Lo no puede venir acompañando sustantivo. Entonces, ¿qué puede venir acompañando? Puede venir acompañando un adjetivo, como en el ejemplo, lo bonito, adverbios, lo lejos, lo bien, lo grande, y participios, lo amado. El, cuando nos referimos a sustantivos masculinos en singular, el teatro. El es el artículo que acompaña sustantivos. Lo puede acompañar apenas adjetivos, adverbios y participios. Otra particularidad que podemos comentar aquí es el tema de las contracciones. Recuerden un poco qué es una contracción. Es una palabra que se deriva de la unión de una preposición con un artículo. En la lengua portuguesa en muchos casos tenemos contracciones. En el español dos casos, como dice ahí, al, que es el resultado de la unión de la preposición a más el artículo el, y corresponde a ao do portugués, y del, que es con la unión de más el, y da ese del, que corresponde a do. Atención, a las correspondería as graciado, excepción a veces como se dice en español, que sería diferente en portugués, as veces. Otro caso a tener presente es lo que aparece en esta presentación de Daniela. En el texto de Daniela aparece un E delante de italiano, estudio alemán e italiano. Ese caso es un caso llamado de eufonía. Recuerden que eufonía, eu significa bon y fonía viene del griego. Las dos palabritas son del griego que significa son, bon son. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco la conjunción y
que sería el Y del español, no daría un son agradable a la lengua española. Tendría que decir estudio alemán y italiano. Entonces, como es ese encuentro vocálico, sobrecarga de son y se recomienda seguir la regla que tenemos aquí al lado. En vez de I se utiliza E. ¿Delante de qué? Precediendo o antes de palabras que comienzan con I o agar y. Recuerden que agar en español se llama H y H más consonante. O sea, que si yo tengo como italiano, repare que la palabra italiano comienza con I seguida de T, consonante. Tenemos excepción si la palabra comienza una interrogación, digo, y Inés y Hipólito, reparen que no preciso trocar I por E en ese caso. Los ejemplos que tenemos ahí, reparen, Brasil e Italia, padre e hijo, plomo y hierro, que significa ferro, chumbo y ferro. Inés es la excepción, no debe ser trocado. ¿Y por qué hierro también no provocó esa troca? Porque hierro comienza con I seguida de vocal, formando diptongo. Cuando tengo ese diptongo, ese I pasa a ser semivogal y por tanto tiene un son enfraquecido y debe permanecer la I. Recuerden que es una cuestión fonética de sonido. ¿Entendido? Bien, comprendido. Cualquier duda, preguntan después. Bien, ahora practicar. Vamos a hacer esta actividad sobre artículos, completar con artículos, contracciones o preposiciones más artículos según corresponda. Aplique un poco la regla explicada anteriormente. Buen trabajo ahí. Un poco más de ejercicio. Llena los huecos, ¿no?, los espacios vacíos con I o E. Aplique las reglas que acabamos de enseñar. Cualquier duda de cualquier asunto me pregunta.